¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada de Avo Sostenible, este espacio en donde platicamos acerca de la industria aguacatera de nuestro país, por supuesto también de todo lo que está alrededor de esta industria, y tocamos muchísimos puntos interesantes que tienen que ver con nuestros queridos y valiosos aguacates mexicanos. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este espacio. Les agradezco mucho que estén con nosotros porque el día de hoy tenemos un tema que es fundamental en estos tiempos para la industria agropecuaria de México, de Latinoamérica y del mundo, por supuesto. Estoy hablando del tema de la innovación y la tecnología. ¿Cómo repercute en esta industria agropecuaria? ¿Cómo es que ha ido evolucionando? ¿Cómo se ha ido internando en estos espacios que hoy en día creo yo son necesarios y son fundamentales para que no solo la industria agropecuaria, para que el mundo se vaya adaptando y vaya evolucionando? Pero también y al mismo tiempo me parece que se tiene que hablar de esto, se tienen que dar a conocer estas nuevas estrategias y estas nuevas actividades en torno a la tecnología y a la innovación que son aplicadas en la industria agropecuaria. Y para eso decidimos traer a una verdadera experta en el tema, alguien que, bueno, pues difícilmente uno encuentra en el mercado currículums tan vastos como el que tiene nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Sandra Piña. Ella actualmente es vicepresidenta de Insumos Estratégicos, Tecnológicos e Innovación, CNA por sus siglas. Y bueno, pues Sandra, estoy muy contento de que estés con nosotros. Estábamos revisando tu currículum y la verdad es que has tenido muchísimos puestos, tienes una experiencia vasta en este tema y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Rubén, muchas gracias. La verdad es que para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, imagínate, yo trabajando tantos años en el sector agrícola y ahí tengo mi estrellita de aguacate súper importante. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y les agradezco mucho la consideración de la invitación. Al contrario, gracias a ti, es un placer para nosotros porque ya lo decía hace un momento, fíjense, entre muchas otras cosas, Sandra es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, tiene un diplomado en Economía y Política Ambiental en la Escuela de Gobierno de Harvard y un diplomado en Liderazgo y Gestión Global en la Escuela de Administración de Yale, entre muchísimas otros reconocimientos y bueno, pues de verdad que es un placer para nosotros que estés aquí y me gustaría empezar justamente por ahí, Sandra, para que la gente tenga un poquito de contexto acerca de tu vida profesional. Si nos puedes platicar cómo llegaste a donde estás, cómo llegaste a este puesto de vicepresidenta de Insumos Estratégicos, Tecnología e Innovación en el Consejo Nacional Agropecuario, porque me parece que para llegar a este punto seguramente pasaron muchas otras cosas antes. Muchas gracias, Rubén. Pues mira, te platico que como tú mencionas, efectivamente yo soy economista y muy rápido pues tuve la fortuna de empezar a trabajar en el gobierno de México, en la que era entonces la SECOFI en temas de tratados internacionales. Y mi primera posición por ahí fue justamente la negociación de acuerdos multilaterales ambientales, ¿no? Y entonces ya por ahí, desde la parte ambiental, me empecé a relacionar con temas de sustentabilidad y temas agrícolas. Y bueno, tuve esta suerte de estar en nuestro gobierno, de representarlo en distintos foros internacionales en donde estos temas pues eran prioritarios y en el sector privado también, ¿no? Entonces ya en mi salto al sector privado, muy, muy rápidamente, yo creo que hace como unos 20 años más o menos, empecé a trabajar en el Consejo Nacional Agropecuario, pues como este enorme organismo que representa todo el sector agroindustrial en México. Y recientemente, con la llegada de nuestro actual presidente, licenciado Juan Cortina Gallardo, pues tuve el privilegio de la invitación de formar parte de su equipo de trabajo justamente en la vicepresidencia de Insumos Estratégicos, Tecnología e Innovación, pues un tema en el que yo pues he tenido un paso pues ya largo, ¿no? En varios años, y la verdad es que además de haber sido un privilegio, estoy muy contenta de formar parte del equipo del Consejo Nacional Agropecuario, de pues los que nos dan de comer en este país, ¿no? Entonces, pues todos comemos, a todos nos gusta comer, y pues por ahí ya tengo algunos años en esta posición. ¿Cómo, después de todo esto que nos platicas, de toda esta experiencia profesional,
Y con el paso de los años y con el ritmo a veces tan acelerado en cuanto al avance de la tecnología, ¿cómo percibes tú la adopción de estas tecnologías de la innovación en el tema del sector agrícola? ¿Cuál crees tú que ha sido el principal desafío en ese sentido? Pues mira, la verdad, Rubén, es que no tenemos un solo desafío, ¿no? Nuestro sector tiene muchos desafíos. Esto que escuchamos todos los días y vivimos y sentimos del cambio climático, en donde de pronto, pues ya no es lo que era ni los fríos, ni los calores, ni las sequías. Estos retos de que tenemos una población en vasto crecimiento a nivel mundial y una población que cada vez demanda más alimentos y que cada vez es mucho más informada y sofisticada en sus hábitos de consumo, y desde ahí le exigen al productor no solamente alimentos en la cantidad y la calidad que requieren, sino que cada vez están más conscientes en los procesos y métodos de producción que utilizan para llevar a la mesa esos productos y la huella que pudiera esto tener en el medio ambiente. Hemos tenido los últimos años los retos que nos dejó COVID, que nos cambió el mundo, la logística, los esquemas de trazabilidad se han venido sofisticando justamente por estas demandas de los consumidores, y pues tenemos crisis geopolíticas importantes. El tema de Rusia y Ucrania ha sacudido al mundo de muchas maneras. Entonces, los retos son muchos, y eso ha exigido a lo largo de los años pues que el ser humano use su inteligencia a todo lo que da para desarrollar pues innovación tecnológica que le permita hacer frente a todos esos retos, que por un lado nuestros productores, nuestros agricultores sigan siendo exitosos en la producción de alimento para llevarla a la mesa de todos los consumidores a nivel local, a nivel internacional, por un lado, y por otro lado, hacerlo de manera más eficiente, producir más con menos o con lo mismo, de manera sustentable, ¿no? En estos pilares de la sustentabilidad, en la dimensión económica, sí, porque finalmente tienen que generar las economías que se requieren, pero también social, también ambiental, también de gobernanza, de que sus procesos pues eran éticos, apegados a los más altos estándares. Entonces, pues los retos son muchos, y ahora sí que dependiendo del productor, el cultivo, la región en la que se encuentre, pues tendrán sus particularidades los retos que enfrentan, ¿no? Claro, como lo decías hace rato, creo que la sostenibilidad, la sustentabilidad, la tecnología cada vez van más de la mano, ¿no? Yo pensaría incluso que probablemente no puede existir una sin la otra, o llegaremos a un punto, ¿no? En el que vayan completamente de la mano. ¿Y por qué consideras tú que es importante que la industria agropecuaria justamente abrace esta innovación tecnológica, que esté al día en cuanto a tecnología y la innovación? Como decías, para hacer más con menos o más con lo mismo, creo que ese es un factor fundamental, pero ¿por qué es tan importante que hablemos de esto y que la industria abrace la innovación tecnológica? Mira, la respuesta corta sería, Rubén, porque no nos queda de otra, ¿no? La realidad ya nos alcanzó. Los retos están ahí, los desafíos están ahí, las problemáticas están ahí. Y para que nuestros productores sean exitosos, pues requieren asegurar que sus cosechas sean en la cantidad y en la calidad necesaria, pero pues estas agriculturas tradicionales en donde se generaba y no había ni mucho conocimiento ni concientización sobre el impacto real que pudiera generar, pues ya quedó atrás, ¿no? Ahora ya hay mucha claridad de que si no hay agua, no hay agua. O si hay una helada, se acabó el cultivo. O si los cultivos no son resistentes a climas extremos, se pierde el cultivo. Y ahí perdemos todos. Entonces, afortunadamente, te comento, pues las últimas varias décadas, el humano se ha puesto inteligente a nivel mundial y ha desarrollado información, inteligencia que nos permiten tener acceso a nuevas tecnologías para resolver, atender estas problemáticas de manera eficiente.
ya nuestro productor a nivel nacional, si nos vamos pensando en México, pues ha adoptado las últimas varias décadas distintos sistemas que han probado ser exitosos, ¿no? Y por ahí podría yo mencionarte algunos casos, por ejemplo, a principios del siglo pasado, donde hay mucha más sensibilidad en el tema del riego o acceso al uso de maquinaria, ¿no? Por los años 60 vemos la entrada, la llegada de fertilizantes, de productos de protección de cultivos, de maquinarias, en este mejoramiento genético convencional, lo que arropó toda esta era de la revolución verde y se potencializó la producción de granos a nivel mundial, pues llevando alimentos a lugares como África, en donde estaban enfrentando situaciones verdaderamente graves. No es que no las sigan enfrentando, ¿no? Sino que ya hay herramientas para poder resolver, atender esto. Por citarte apenas un ejemplo muy puntual, no reciente inmediato, pero de algo que ya se venía generando y gestando desde principios, mediados del siglo pasado. Y justamente hablando de esto de los ejemplos, ¿alguno un poquito más actual o más palpable o más gráfico para que muchas personas que nos están viendo o escuchando seguramente tienen un poco esta idea de que, bueno, en el campo pues no existe la tecnología y no, aquí nos han platicado otros invitados incluso del uso de drones, ¿no? Que ahora están muy de moda y bueno, en muchos otros sentidos la tecnología, pero tendrás un ejemplo un poquito más real en cuanto o sea, para que la gente lo pueda imaginar y darse cuenta que de verdad la tecnología está ya llegando al campo y ya llegó desde hace mucho y por qué es tan importante. Sí, claro que sí, Rubén, y mira, todos los ejemplos son reales, ¿no? Claro. Y el agricultor no se ha quedado atrás en caminar de la mano de la ciencia y la tecnología para adoptar la innovación tecnológica que está ahí. Yo te mencionaba un ejemplo muy real de mediados del siglo pasado, donde se tiene acceso a la maquinaria, a los fertilizantes, a los productos de protección de cultivos, pero en la medida que la química, la biología, la tecnología, las comunicaciones han venido evolucionando, el agricultor, el productor, lo ha hecho de la mano con ellos, ¿no? Algo relativamente reciente es la biotecnología agrícola, ¿no? Que nos trae productos con resistencias, con tolerancias a problemáticas reales que están en el campo, desde plagas o ya sean insectos, hierbas, etcétera, que si bien México ha decidido no adaptarla por distintas razones, tenemos enormes ejemplos de lo tremendamente exitoso que ha sido en otras partes del mundo. Y algo más reciente, pues es toda la parte de digitalización, ¿no? Que a través de estos esquemas de digitalización, nuestros productores pueden monitorear sus cultivos segundo a segundo, minuto a minuto, en suelo, por vía satelital, en donde pueden estar monitoreando si el cultivo tiene suficiente agua o no, y si se está estresando el cultivo por falta de agua, se puede activar inmediatamente el sistema de riego para dotar al cultivo del agua que requiere, por ejemplo. Hay otros ejemplos fascinantes también de este tipo de digitalización en donde se está midiendo el nivel de nutrientes que hay en la tierra, si son los suficientes que requiere el cultivo para tener un crecimiento óptimo o no, y hay señales perfectamente claras de si se tiene que echar mano de nutrientes vegetales específicos para potencializar el rendimiento máximo del cultivo. Hay ya muchos agricultores en nuestro país, por ejemplo, que están cada vez más informados de productos de protección de cultivo óptimos y están transitando de la química tradicional a alternativas biológicas que tienen mucho menor impacto ambiental, que son mucho más sostenibles, mucho más bondadosas, no solamente con el cultivo y con plagas no blanco, sino también con el propio productor. Y con todos estos esquemas de digitalización en donde se está tomando datos del cultivo, de la biología del cultivo, de los retos que enfrenta el cultivo, pues los productores tienen cada vez más y mejor información que permite gestionar y manejar su cultivo de manera mucho más óptima, ¿no? Hay uno que a mí me compartían que me encantó, por ejemplo, con las estaciones meteorológicas, en donde se puede percibir si va a haber humedad, si va a haber llovizna, y eso pone en riesgo
a nuestros cultivos de presencia o ataque de hongos, ¿no? Entonces ahí los asesores técnicos pues pueden definir si es necesario o no aplicar fungicidas y en qué cantidad. Entonces lo hacen de manera mucho más controlada, mucho más asertiva, mucho más precisa, en donde se potencializa el cultivo, por un lado, se protege, y por otro lado, se hace un uso eficiente, disminuyendo costos e impactos no deseados, ¿no? Lo mismo puede ser en estas estaciones meteorológicas con calor extremo o cuando se avecina una helada, en donde con anticipación se puede tener acceso a esta información y dotan a nuestros asesores técnicos y a nuestros productores de la información que se requiere. Y déjame aquí, Rubén, que te comente algo que a mí también me parece fascinante, que es ahí donde los proveedores de innovación tecnológica juegan un rol fundamental en coadyuvar, caminar de la mano con nuestros productores para informarles, ¿no? ¿Qué hay ahí de innovación tecnológica que los puede ayudar a ser mucho más exitosos? Entonces, hacen las veces también de asesores técnicos para el productor y para los propios asesores técnicos especializados en los cultivos para saber qué usar, en qué momento usar, ya sea en maquinarias, en fertilizantes, en nutrientes vegetales, en productos de protección de cultivos, de química tradicional o de innovación tecnológica. Y ahí, pues la verdad es que yo tengo el privilegio de trabajar en una empresa que camina de la mano con el productor para llevar estas innovaciones sostenibles, verdes, con menor impacto, en donde me encantaría también poder platicar contigo sobre esas alternativas, ¿no? Sí, claro, y como decías hace un momento, es fascinante. Creo que esa palabra describe muy bien todo lo que nos acabas de decir, todos estos ejemplos que ya se están aplicando, que como dices, son una realidad. Pero me imagino que también existen por ahí otras áreas de oportunidad o ahí ya tienen la mira fija en el siguiente paso en cuanto a innovación tecnológica. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de estas áreas de oportunidad, hacia dónde va la innovación tecnológica en la industria agropecuaria o cuál crees tú que debería ser el siguiente paso en cuanto a innovación tecnológica. Mira, la ventaja de empresas dedicadas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación tecnológica, es que caminan de la mano con nuestros productores. Ahí donde está el cultivo. Entonces, son fieles testigos de primera mano de dónde está la necesidad. De ahí que hay mucha claridad que hay una necesidad en tema de suelos, en temas de uso eficiente del agua, en temas de plagas, en temas de que fenómenos del cambio climático, el niño o la niña no tienen palabra y a veces se presentan, a veces no, y pueden generar estragos en la economía de los productores de manera importante. Y en ese sentido se visualiza pues que se necesitan estos esquemas de monitoreo de la información para tener intervenciones de manera mucho más precisa. Y lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Que los esquemas de consumo han venido cambiando de manera importante, en donde pues antes uno comía y se acabó, pero ahora en cualquier restaurante, en cualquier supermercado, prácticamente de cualquier país del mundo, la demanda de los consumidores es cada vez más variado, el perfil de los consumidores es cada vez más variado, más informado, más consciente, y antes pues era nada más tradicional vegano, y ahora, o vegetariano, y ahora escuchamos que si frutívoro, que si, yo no podría decirte todas las variedades de perfiles de Sí. consumidor que hay, tan especializados y tan conscientes de un uso eficiente de los recursos para no abusar del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí justamente empresas nuevamente como la que yo represento está visualizando traer semillas al campo, por ejemplo, que sean tolerantes a climas extremos, que puedan lidiar con estrés hídrico, que puedan lidiar con temas de necesidad de nutrientes en el suelo para potencializar la germinación de la semilla y en ese sentido el rendimiento del grano final que va a llegar a los consumidores, ¿no? O estamos viendo con mucha seriedad cómo pasar
de una química convencional que ha sido tremendamente exitosa a lo largo de las últimas décadas, pues finalmente para producir lo que producimos en la cantidad y la calidad y la inocuidad que ha llegado a los consumidores del mundo, a algo más biológico, ¿no? Entonces ya la inteligencia de la biología ha logrado capturar hongos, árboles, que per se en la naturaleza está la capacidad para resistir ciertas plagas, llámales hongos, insectos, y entonces sacamos de la naturaleza esa capacidad para resolver en otros cultivos una necesidad muy puntual para contender contra una plaga, un hongo, un insecto. Entonces, para allá vamos, para allá vienen las oportunidades. Y creo que ahí lo que es fundamental es que nuestros productores todos se mantengan atentos, ávidos de ver, de escuchar, de entender, de aprender y de probar en campo. Porque el agricultor es inteligentísimo, ¿no? El productor es inteligentísimo. Ellos ven, aprenden rapidísimo y dicen, ¿me funciona o no me funciona? Me funcionan los términos que yo necesito para ser exitoso cuando yo llegue al mercado final, que el consumidor va a estar tranquilo, que llegar un producto, un aguacate, no solamente hermoso, jugoso, sino inocuo. Listo, voy. No me llena el ojo, pues entonces no entro, ¿no? Y esto es algo que para mí ha sido fascinante trabajar de la mano de los productores, porque tiene una inteligencia de otro nivel, ¿no? De otro nivel. ¿No has encontrado, justo te quería comentar algo de eso, no has encontrado cierta resistencia de parte de los agricultores para adaptarse a nuevas tecnologías? ¿No has encontrado por ahí algunos problemas, algunos desafíos? ¿O todo ha sido como nos platicas, que me parece increíble, que ellos mismos digan esto sirve, lo hago, no sirve, vamos a lo que sigue, ¿no? Que creo que al final es un trabajo en equipo y todos van en el mismo sentido para lograr el mismo objetivo, ¿no? Mira, me encanta tu pregunta porque finalmente, pues como seres humanos, pues todos le tenemos miedito al cambio, ¿no? Claro. Y dices, ay, no, espérame tantito, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿No? Entonces, yo creo que la maravilla ahí ha sido de que el agricultor por naturaleza es curioso, que yo creo que es algo que también caracteriza al ser humano, que por naturaleza es curioso, por naturaleza es innovador, pero vuelvo y digo, es inteligentísimo, ¿no? Y entonces se convence probando. Y obviamente no va a probar en toda su parcela o en todo su cultivo. Y de ahí los asesores técnicos y las propias compañías proveedoras de innovación tecnológica juegan un rol fundamental para mostrar en parcelas demostrativas y mostrar 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario en campo, de la mano con el productor, de la mano con el asesor técnico, de decir, esto está ahí. Y cuando el productor, el agricultor, está convencido de que eso puede hacer una diferencia para que él sea exitoso en su cultivo, no solamente en temas de productividad, en temas de rendimiento, sino de inocuidad, de un manejo responsable, le va a entrar. Puede haber quien tome más tiempo. Y aquí yo creo que es muy importante, Rubén, tener en mente de que yo soy economista, como tú comentaste al principio, ¿no? Entonces, yo no tuve el privilegio de tener la inteligencia de un agricultor en campo, pero sí soy muy humana. Y entonces veo que los seres humanos todos somos diferentes, ¿no? El alto, el bajito, el más blanco, el más morenito, el que tiene alergias, el que es más sensible a ciertas climas, a ciertas situaciones. Exactamente lo mismo pasa en los cultivos. Una cosa es la biología del aguacate como un organismo vivo que tiene cierta preferencia de suelos, de clima, de la biología propia del aguacate, y otra cosa es el anaquén en Yucatán, las manzanas en Chihuahua, los limones en Colima, el agave en Jalisco o las berries. Cada cultivo o las cucurbitáceas, ¿no? Si nos vamos ahí a la calabaza, el melón, la berenjena, cada cultivo tiene sus particularidades y tiene sus necesidades. Entonces,
De ahí que trabajar de la mano colaborativamente entre los proveedores de innovación tecnológica y el productor es fundamental, porque lo que funciona para un cultivo y es tremendamente exitoso en un cultivo, pudiera ser mucho más exitoso en otro o no. ¿O no? Entonces, esto no es todo para todos. Y de ahí el rol tan fundamental también que juegan los proveedores de innovación tecnológica, ¿no? Tener esa capacidad de adaptarse y, por un lado, de entender la necesidad de la realidad de hectárea por hectárea, de cultivo por cultivo, pero también conectado con la realidad mundial y ese consumidor final que está requiriendo productos específicos, ¿no? Entonces, estamos todos concatenados a lo largo de una cadena de valor. Aquí nadie va solo, todos vamos de la mano y entre más rápido lo entendamos y vemos cómo te ayudo para ayudarme en un espíritu colaborativo, en un espíritu curioso, me parece que eso puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, sin duda, creo que lo que dices es cierto, ¿no? Y esto de ir todos juntos y jalar todos para el mismo lado, creo que es fundamental. Y hablando particularmente de la industria aguacatera, en este sentido de adoptar nuevas tecnologías, de la innovación, ¿tú ves o has identificado particularmente en esta industria algún desafío, algún reto, algo donde dices, la industria aguacatera, por aquí deben ir en temas tecnológicos? Pues mira, Rubén, ahí debo confesarte que en la empresa donde trabajo tenemos expertos en el cultivo del aguacate que tienen el privilegio de trabajar de la mano con nuestros productores de aguacate que han sido tan exitosos, no solamente en el mercado local, sino de agroexportación. Entonces, cuando yo recibí esta invitación estaba tan emocionada que fui con uno de mis expertazos ahí y dije, a ver, platícame, yo quiero saber de la biología del aguacate, de los retos, de las oportunidades, del cultivo, del productor, del asesor técnico. Y entonces él compartía conmigo pues muchos de los retos que tiene, ¿no? Uno es el tema del agua, en donde ahí nuestros productores de aguacate han sido, por un lado, muy inteligentes y por otro lado, muy innovadores de buscar alternativas para hacer frente al reto del agua. Vemos en el productor de aguacate también la sensibilidad y la inteligencia de hacerse acompañar por asesores técnicos tremendamente capacitados, evaluados, certificados, para caminar paso a paso, árbol por árbol, prácticamente con la tecnología que han adoptado rama por rama, fruto por fruto, para entender el cultivo, los retos que tiene el cultivo en temas de plagas, como puede ser un lepidóptero, algún hongo, alguna arañita por ahí, ácaros que afecten al cultivo para tener una intervención oportuna. Obviamente, pues como un ser vivo es sensible a un cambio de temperaturas y esta adopción de estaciones meteorológicas que les permiten monitorear que va a bajar la temperatura más allá de lo que el cultivo puede resistir y en esto podría estresarse y poner en riesgo la producción que se espera, pues han hecho adopción de estos como calentones que les permiten como arropar al cultivo, pues para efectos de que llegue a punto la cosecha y se sea exitoso, ¿no? Algo que también a mí me pareció fascinante es cómo nuestro productor de aguacate ha desarrollado estos esquemas de trazabilidad que lo vemos en los supermercados y los mercados con una pequeña etiquetita con un número y ese número nos arroja absolutamente toda la información de ese cultivo, de cómo fue tratado, de cuándo se cortó, cuándo se sembró, qué se aplicó, cuándo llegó a anaquel y nos da la certidumbre a los mercados compradores de nuestros productos y al consumidor final de que delante de nosotros está no solamente un producto delicioso, sino en la calidad y la inocuidad que se requiere. Yo creo que ahí nuestra industria aguacatera es un ejemplo del que debemos estar todos orgullosos por la suma de inteligencia de mexicanos que se ha tomado de la mano para hacer frente a los retos de manera responsable y que está en esta búsqueda incansable en ser exitosos, no solamente en términos económicos, de productividad, de rendimiento, sino de calidad, siendo la inocuidad
una variable, yo diría que la número uno en temas de calidad. Y algo que es muy importante, que yo creo que todos tenemos que estar sensibles cuando pensemos en nuestro productor, es que es un ser humano igual que nosotros, ¿no? No le gusta equivocarse. Aprende a equivocarse, pero no le gusta equivocarse. Y no le gusta poner en jaque el sustento de su familia de un día a otro porque dejó pasar algo que era importante, ¿no? Son tremendamente responsables, tremendamente profesionales, tremendamente comprometidos con ellos, con su familia y en esa misma proporción con el consumidor que consume los productos, pues que llegan a nuestras mesas, ¿no? Y creo también que dentro de la misma industria aguacatera, pues también vamos en equipo, ¿no? También lo hemos aprendido en este podcast a lo largo de distintos episodios, en donde incluso el consumidor también es parte de la industria, ¿no? Ahorita mencionabas esto de la etiqueta que traen los aguacates y de cómo nosotros podemos tener toda esta información. Y me quedé pensando y me gustaría preguntarte, todos los que colaboran en esta industria y los que formamos parte, ya lo decía, incluso el consumidor, ¿cómo podemos ayudar a la industria en ese sentido, ya que la industria está haciendo lo suyo y está adoptando nuevas tecnologías y está en el lado de la innovación? Todos los demás que están también colaborando de una u otra manera, directa o indirectamente en la industria aguacatera, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y qué tenemos que hacer para que todos avancemos y crezcamos? Mira, yo creo aquí que hay algo fundamental y es algo que yo he visto en mi trabajo del día a día en la vicepresidencia de insumos estratégicos del Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Y yo creo que hay un ánimo de que todos seamos exitosos, de colaborar, pero hay un paso que tenemos que dar y es la información. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu cultivo? ¿Qué necesitas? Y en ser curiosos, en preguntar, en escuchar, en entender, en comprender y en coadyuvar. ¿Qué pasaría si la industria aguacatera mañana no tuviera acceso, así, mañana, a la innovación tecnológica a la que tiene acceso hoy? La que se te ocurra. Si no tuviera acceso a nutrientes vegetales, si no tuviera acceso a fertilizantes, si no tuviera acceso a productos de protección de cultivo que protegen a su cultivo contra plagas o situaciones extremas. ¿Qué pasaría? Se nos acaba la industria del aguacate, se nos acaban las agroexportaciones, se nos acaba el empleo, se nos acaba la economía. Y hay veces ese nivel de detalle escapa a nuestros ojos. No lo vemos. ¿Qué necesita la industria de aguacate para ser exitosa? La de berries, la de manzana, ahí en donde están, en su realidad. Yo político, yo regulador, yo legislador, necesito esa información para poder hacer mi trabajo. Porque puedo tener muy buena voluntad, puedo tener muy buen ánimo de ayudar, pero es un poco tratar de tomar decisiones tapando un oído, cerrando un ojo, volteando a la pared. Es fácil ser agricultor de escritorio, ¿no? Con una pluma en una hoja blanca. Pero ¿qué pasa con nuestros productores, no? ¿Qué necesitan? Y esa comunicación es con todos los actores clave, con la academia, con los proveedores de innovación tecnológica, con el productor, con el asesor técnico, con los mercados compradores locales y globales, con nuestro regulador, con nuestro legislador. Creo que es fundamental la parte de comunicación y la parte de colaboración, en donde sí o sí, pues yo no conozco un humano que no coma, que necesite comer. Y damos por sentado que cuando llega una ensalada a nuestra mesa, pues llegó. Y tu única preocupación es ponerle el aderezo, poco, mucho y el tenedor. ¿De dónde llegó cada uno de esos ingredientes que está en nuestra ensalada?
porque hasta un guacamole requiere la colaboración del limón, la cebolla, el cilantro. ¿De dónde llegaron? ¿Qué hizo nuestro productor para que nosotros tengamos eso en nuestra mesa? Yo creo que convendría mucho que todos, no solamente como productores, sino como consumidores finales, ahí cuando llegamos a un restaurante, cuando nos sentamos a desayunar, comer, cenar, merendar en el desayunador, comedor de nuestras casas, ¿qué pasaría si nos preguntáramos un poco, ¿y de dónde llegó esto? ¿No? ¿Quién sudó de sol a sol para que yo tenga esta delicia en mi mesa? ¿No? Creo que generar ese poquito de conciencia, vuelvo a mi palabra, ¿no? Sería fascinante, ¿no? Nos ayudaría no solamente a fortalecer nuestras cadenas de valor, sino también nuestras relaciones, cada quien en nuestro rol, ¿no? El productor como productor, el regulador como regulador, la industria de innovación tecnológica en lo suyo, ¿no? Sí, sin duda. Creo que es un gran mensaje este que nos das. Me gustaría cerrar con eso, de cómo todos estamos involucrados, de cómo todos estamos y somos parte de, ¿no? Decías lo del consumidor final, quien dicta un poco la tendencia y lo que exige para consumir, y de ahí los productores también tienen que decir qué necesitan, cuáles son sus inquietudes, para que entonces todos en equipo puedan ayudar a la industria aguacatera y por supuesto a la industria agrícola de nuestro país, que bueno, pues como dices, no conozco ningún ser humano que no coma, entonces todos necesitamos de todos. Me parece un gran mensaje y te quiero agradecer por haber estado aquí. Si quieres dar un mensaje final tanto a los que nos escuchan como a los agricultores, a los productores, adelante, para que cerremos con un mensaje final. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias por la oportunidad. Pues mira, definitivamente yo quiero agradecer y reconocer el trabajo que hace Avo Sostenible. Me parece que es muy, muy importante para seguir dotando de información y de herramientas y de curiosidad a los productores de aguacates. Hago votos porque nuestra industria aguacatera siga siendo innovadora, que sus procesos de toma de decisiones sigan siendo basados y apoyados por la ciencia, por la tecnología, para que continúen siendo exitosos y sostenibles. Y para que sigamos colaborando, ¿no? Para que sigamos colaborando con todos los que estamos aquí, la academia, la industria proveedora de innovación tecnológica, organismos industriales como el Consejo Nacional Agropecuario, cuya razón de ser es estar ahí para colaborar con nuestros productores, a escuchar, a entender, a colaborar, a ser exitosos. Y no me queda más que agradecer nuevamente pues el privilegio de haber estado con ustedes. Realmente me siento muy contenta de haberte conocido, Rubén, y haber tenido un piecito en este espacio. La verdad lo aprecio mucho y hago votos porque esta conversación, esta colaboración pueda continuar. Ojalá que así sea. El gusto es nuestro y pues te agradezco mucho que hayas estado por acá. La verdad es que ha sido una plática pues inspiradora, y también creo que nos ha abierto el panorama en muchos sentidos, y eso te lo agradezco mucho. Ella es Sandra Piña, es vicepresidenta de Insumos Estratégicos, Tecnología e Innovación del Consejo Nacional Agropecuario. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo y que tengan buen resto de semana. Igualmente, muchas gracias. Y gracias también a la gente que nos vio y que nos escuchó en este episodio. Creo que quedó clarísimo cómo la innovación tecnológica es fundamental, es una herramienta pues que ya se está convirtiendo pues en algo necesario para la industria del aguacate, para la industria agrícola, para poder seguir avanzando junto con el mundo. El mundo cada vez lo exige más, los consumidores lo exigimos más, y creo que esta conversación nos ayudó a entender eso, ¿no? Que es fundamental, es necesario. Tenemos que hablar de eso, tenemos que entenderlo y apoyar desde donde nos toca para que esto siga sucediendo y no nos quedemos, no nos retrasemos y no nos quedemos atorados en estos avances tecnológicos. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco mucho que hayan estado en un episodio más de Avo Sostenible. Los esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.